Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de CLN2 o de la lipofuscinosis ceroide tipo 2. Como tal, tenemos que tener en cuenta que son entidades separadas, cada una se describió en su momento, o sea, no solo tenemos una sola CLN. Esta charla la vamos a dirigir a la tipo 2, pero ya en este momento hay una definición que las agrupa todas y es la que ven acá. Es una enfermedad degenerativa progresiva del cerebro y en la mayoría de los casos de la retina, asociada con el almacenamiento intracelular de material que se caracteriza morfológicamente como ceroidoliposcina o similar. Esta es la definición que en este momento tenemos para este grupo de enfermedades. La lipofuscinosis ceroide es una enfermedad que pertenece a los desórdenes de depósito lisosomal o las enfermedades lisosomales. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es un lisosoma. Podemos imaginarnos ese lisosoma como el estómago de la célula, que se encarga como de eliminar todas esas sustancias que van a ser extrañas o que ya no son útiles para la célula. En este caso, el lisosoma en las neuronas o en las células nerviosas no funciona. Entonces, en vez de poder deshacerse o degradar estas sustancias, lo que se hacen es acumular. Entonces, eso es lo que va a empezar a hacer el daño neuronal y lo que se acumula en este caso es algo que se llama lipofuscina ceroide, que desafortunadamente pues no hay forma como eliminarla y eso es lo que nos va a llevar a todas las manifestaciones de la enfermedad. Pero entonces no solo se nos va a acumular lipofuscina, sino también otros productos de desecho que van a contribuir pues también a la enfermedad. Entonces aquí simplemente lo que estoy tratando de esquematizar es que se nos va a acumular la lipofuscina en el cuerpo de la neurona, que sería este, en la neurona, y otros productos tóxicos hacia la parte de lo que es el final de la neurona o donde se está, o, sí, como el recubrimiento de la neurona, que se llama mielina. En la epidemiología hay muy pocos datos, realmente son enfermedades bastante raras, aunque son los trastornos neurodegenerativos más prevalentes en la infancia. Si las miramos como un conjunto, su epidemiología o su prevalencia es mucho mayor, pero como las vemos separadas, pues son aún más raras. En Europa, la estimación de la incidencia oscila entre 0.6 por cada 100.000 en Italia y 13.6 por cada 100.000 en Terranova. Pero acá en Colombia no tenemos estimaciones. En Estados Unidos la estimación es más o menos de 1 por 1 millón de personas en Estados Unidos y 1.2 por 1 millón de personas en Italia y hasta 1 por 100.000 personas en las regiones escandinavas. Como les digo, en Colombia pues no tenemos datos, pero debe ser mucho más rara que en otros países. Y en Latinoamérica lo que sí sabemos es que las más frecuentes son CLN2 y CLN3. Tenemos unas características principales en estas enfermedades, que es la neurodegeneración severa progresiva, la acumulación de lipofuscina ceroide y una tríada de síntomas que incluyen convulsiones, demencia y la pérdida de la visión. Esa pérdida de la visión se da por un daño en la retina. Tenemos una forma clásica y una forma atípica. Como su nombre lo dice, la forma clásica sigue todo el desarrollo clínico descrito y la típica pues tiene algunas características que no son las esperadas y eso hace que su diagnóstico sea un poco más difícil. Y la atípica tiende a ser un poco más tardía y con una progresión muy, muy diferente. Y inicialmente se tenían descritas cuatro formas clásicas que las describieron o las clasificaron teniendo en cuenta las anomalías que se veían con un microscopio en las diferentes células. Y ahorita les voy a mostrar una de estas foticos para que entendamos un poco más esto. Entonces, las formas clásicas que teníamos era la CLN infantil, la CLN infantil tardía, la CLN juvenil y la CLN adulta. La CLN2 es la que se conoce como infantil tardía y
en este momento, ya que se conoce un poco más acerca de las lipofuscinosis, ya estas alteraciones de microscopio, estas alteraciones estructurales ya no permiten su clasificación, porque estas cuatro las habían dividido así por lo que se veía al microscopio, pero ya después de los avances en la genética, vemos que son muchos los genes que la causan y que pues realmente cualquiera de los genes puede producir estos cambios. Entonces, fueron como la describieron. Por ejemplo, en la CL1 se ve así un depósito como de granitos o granular en las células. En CL2 se ve como unas curvitas, ¿sí? En CLN3 como unas huellas digitales, que aquí se ve muy bien, y en los otros tipos se veía como sin ningún patrón. Por eso las habían clasificado. Aquí lo que se está depositando o lo que se ve en estas diferentes imágenes es la lipofuscina. Y en la retina, el daño que lleva a la pérdida de la visión es ese depósito también, que acá se ve como amarillo, que es lo que finalmente lleva a el deterioro. Y es más, o más importante ese deterioro, donde más se ve es acá, que es la mácula, que es lo que también podemos diferenciarlas de otras enfermedades con solo hacer pues el examen de la retina. Entonces, en cuanto a por qué ocurre, pues vamos a tener, como ya lo hemos mencionado, esa acumulación de lipofuscina, que realmente son lípidos y proteínas, y también se incluyen dentro de estas las aposinas. O sea, imagínenselo como grasa o un jabón, digámoslo así. Y se suele observar también una reacción o una activación glial, que es lo que les digo, que es como la parte de la colita de la neurona, y un deterioro que luego va a llevar a la pérdida neuronal. Hay muchos genes y estos no solo se expresan a nivel cerebral, sino también en otros tejidos, pero las manifestaciones de la enfermedad realmente son causadas por el daño en el sistema nervioso central. Y las enfermedades tienen unas características que son, digamos, de todas, o sea, todas van a cursar con lo mismo, que es una enfermedad progresiva, presenta pérdida de visión, demencia, que ya lo habíamos mencionado, epilepsia, trastornos del movimiento y pues el almacenamiento de esta ceroidolipofuscina o lipofuscina, como lo queramos mencionar, en las neuronas. Pero aunque tienen características similares, que son estas que mencionamos acá, cada tipo de CLN es una entidad diferente y cada uno tiene características que nos permiten diferenciarlas, aunque la mayoría realmente sobrelapan. ¿Cuál es la diferencia principal? La edad de inicio y la velocidad con la que progresa la enfermedad. Esto simplemente es para mostrarles la clasificación de las diferentes CLN teniendo en cuenta el gen. Acá tenemos pues ya hasta la número 15, estas van pues en orden de las que han ido describiéndolas. Y la CLN2, que es la que estamos hablando en este momento incluye la infantil tardía y también algo de la juvenil. El gen es el TPP1 y la proteína también se llama TPP1. Y como les mencioné en la fotico que vimos, tienen estas curvitas en esas células cuando se ven al microscopio. Pero realmente ya la clasificación en este momento es por el gen. Aquí como vamos a hablar solo de la CLN2, vamos a hacer un poquito más de énfasis. Aquí la enzima o la proteína alterada es la tripeptidilpeptidasa 1. Entonces, al estar esta enzima deficiente, pues no podemos degradar todas estas sustancias. Entonces, imagínense esa enzima como unas tijeras que tienen que ir a cortar para que el lisosoma pueda degradar y en este caso, pues no funcionan las tijeras, así que todo se nos va a acumular porque el lisosoma no va a poder hacer su trabajo. Y en cuanto a las características clínicas, podemos decir que esta es la más homogénea, o sea, todos los pacientes van a tender a tener las mismas características clínicas y la forma clásica inicia entre los 2 y los 4 años de edad. Eso es algo muy importante porque en este momento o en esta edad, lo que más se va a ver es un retardo en el lenguaje, ¿sí? O sea, todos sus hitos motores van a ser adecuados, o sea, van a tener toda esa ganancia en el tiempo que debe ser, pero la principal característica que le debe hacer sospechar es el retardo en el lenguaje.
¿sí? Aquí también en el neurodesarrollo podemos hacer como una meseta, no es tan frecuente, pero como que los niños dejen de ganar o que haga pérdida de los hitos del desarrollo, que es una regresión. O sea, esas son las características muy puntuales, pero esa regresión del desarrollo es muy característico de otra enfermedad que se llama síndrome Rett. Entonces, probablemente los médicos no van a pensar inicialmente en una CLN2, sino en la otra enfermedad. Y a medida que este retardo en el lenguaje se sigue instaurando y va avanzando la enfermedad, empieza la epilepsia refractaria. Entonces, inicialmente son convulsiones que pueden ser facilitadas por fiebre o no, pero la característica principal es que son refractarias a su tratamiento, o sea, ningún medicamento les es útil. Entonces, son niños que necesitan uno o dos o tres o cuatro medicamentos, incluso tienen que cambiar frecuentemente los medicamentos sin un adecuado control de sus crisis. Así que dentro de las epilepsias refractarias también tenemos que tener en cuenta la CLN2. Y como la enfermedad va progresando, luego va a empezar a afectar el cerebelo, ¿sí? Que es lo que nos va a llevar a esos trastornos de equilibrio, que en este caso pues se llama ataxia, y eventualmente también pueden tener algo que se llama un mioclónono epiléptico, que son como brinquitos que dan. Y pues no es como 100% característico de la enfermedad, pero podría orientar. Y también una cuadriparesia espástica, o sea, básicamente una parálisis cerebral. Y por este deterioro también vamos a tener un deterioro cognitivo. Es difícil decir si va a ser moderado o severo, pero sí vamos a tener ese déficit cognitivo, la pérdida de la visión, que ya lo habíamos mencionado, pero aquí no es tan severa como en otras formas de CLN. Y la degeneración en la retina es más evidente en la mácula, como se las monté en la primera foto, pero no se ve lo que se llama una mancha rojo cereza, que es muy característica de otras enfermedades. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta que el oftalmólogo, que es quien realmente puede mirar la retina, porque ellos son los que tienen las lupas, la lámpara de hendidura y todo esto, si ellos no conocen acerca de las CLN, ya sea la uno, la 2, cualquiera de las CLN, pues no van a poder hacer un adecuado examen. Acá lo que se ve es como ese depósito, como que es como amarillo, y ellos realmente cuando uno les dice que está pensando en una enfermedad neurodegenerativa, lo que van a buscar es la mancha rojo cereza, que es de otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si no hacemos también difusión de este tipo de enfermedades en las otras especialidades, pues va a ser muy difícil que la puedan diagnosticar porque pues finalmente los médicos no diagnostican lo que no saben y como les menciono, aquí el oftalmólogo va a buscar siempre una mancha rojo cereza. Pero se pueden hacer electroretinogramas y potenciales evocados que siempre van a estar anormales por lo que estamos perdiendo la visión. En términos de practicidad, los potenciales evocados son más o están más al alcance de todos. Los electroretinogramas ya son un poco más difíciles de conseguir, pero cualquiera de los dos puede servir para mirar la parte de la función de la retina. Las convulsiones siempre serán el síntoma inicial y pues como en la CLN2, que es la que estamos hablando en este momento, es una infantil tardía, pues no la vamos a ver en los 2 primeros años de vida, sino más entre los 2 y los 4 años de edad. Y ahí empezamos a ver las convulsiones. Y pueden tener muchos tipos de convulsiones, o sea, pueden ser generalizadas, pueden ser mioclónicas, que son las que son como brinquitos, pueden ser ausencias, o sea, realmente no es posible sospechar la enfermedad con solo el tipo de convulsión que presenten. La epilepsia refractaria, que ya lo mencionábamos, o sea, independientemente del tipo de convulsión que tengan los niños, siempre van a llevar a una epilepsia refractaria y eso hace que el diagnóstico inicial de los pacientes sea un síndrome epiléptico. O sea, simplemente dicen, es un niño que convulsiona, es un niño que tiene epilepsia, acompañada de otros hallazgos, pero no le colocan como nombre y apellido. Y aquí empieza pues el manejo con diferentes fármacos, como es una epilepsia refractaria, entonces le van a dar una combinación de antiepilépticos y esto también puede hacer que se enmascaren algunos síntomas, ¿sí? O algunas características de la enfermedad, entonces nos va a retrasar aún más el diagnóstico. Por eso es que se sugiere que apenas tengamos este tipo de presentación, estas convulsiones, se inicia el estudio para todas las epilepsias, o sea, no solo como dejarlo como un síndrome epiléptico, sino empezar a buscar el por qué.
El retardo en el lenguaje, como les digo, es lo principal. El 83% de los niños con CLN2 va a tener un retardo en el desarrollo del lenguaje o retraso en el desarrollo del lenguaje. Realmente se pueden utilizar las dos palabras, pero entonces, ¿qué es un retardo en el lenguaje? Entonces acá lo podemos diferenciar con estos tres criterios, que las primeras palabras bisílabas sean adquiridas hacia los 18 meses, que las primeras frases de dos palabras sean adquiridas a los 24 meses y que las primeras frases completas sean adquiridas a los 36 meses. Pero realmente hay niños que pueden nunca desarrollar el lenguaje. Así que como tienen este trastorno del lenguaje, también les van a descartar una sordera, que es lo principal. Pero teniendo en cuenta todas estas alteraciones o este retardo en su desarrollo, estos niños también pueden ser diagnosticados inicialmente con autismo, porque tienen algunas banderas rojas del autismo, siendo la principal el retardo en el lenguaje. Así que muchos de estos chiquitos son diagnosticados con autismo y luego cuando empiezan sus convulsiones es que se reevalúa el diagnóstico. Así que también por ese lado podemos empezar con un diagnóstico inadecuado. Entonces, ¿cuándo de verdad la debemos sospechar? Cualquier tipo de CLN. Cuando les digo, hay una regresión del desarrollo, ¿sí? Un retardo en el lenguaje, la epilepsia refractaria a cualquier edad, la pérdida de la visión, también con síntomas neurológicos a cualquier edad, y la ataxia progresiva con la atrofia cerebelosa a cualquier edad, pero realmente la ataxia se instaura un poco más tardío y siempre hay que tener en cuenta que las CLNs son las causas más prevalentes de demencia en la edad pediátrica. O sea, cualquier niño que presente estas características, el médico le debería iniciar un estudio para una lipofuscinosis cero. Pero realmente el diagnóstico es muy, sí, es difícil de hacer, es un reto, porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, los síntomas son muy sugestivos de diferentes enfermedades genéticas o neurológicas. También tenemos muchos genes que causan la lipofuscinosis ceroide. Aquí, como solo estamos mencionando la dos, pues sería solo un gen. Y tenemos alteraciones a nivel del sistema nervioso central que tampoco son muy específicas. Así que teniendo en cuenta solo el cuadro clínico, los hallazgos a nivel cerebral o a nivel de ojo, no puede orientar el diagnóstico en un 100%. Así que se ha creado como este algoritmo diagnóstico para CLN2, que siempre inicia con las convulsiones que aparecen en niños pequeños, que incluso pueden ser facilitadas por fiebre, así que toca tener en cuenta también porque muchas veces los médicos tienden como a descartar las convulsiones febriles como una posible síntoma de alguna enfermedad. Así que en este caso, cuando ya tenemos las convulsiones o la epilepsia, entonces tenemos que empezar a pensar en esta enfermedad, así que hay que buscar ya si hay algún retardo en el desarrollo del lenguaje, si hay alguna pérdida de las habilidades adquiridas y pues en alguna CLN como está más descrita la taxa y la dificultad motora, acá en estos niños con CLN2 eso no lo vamos a encontrar, pero sí es claro el compromiso en el lenguaje. Entonces acá debemos sospechar como tal la enfermedad o si es muy inespecífico, por lo menos sospechar que es algún trastorno genético. En este caso, como estamos pensando en CLN2, ya tendríamos que hacer el diagnóstico con la prueba enzimática o la molecular. La prueba enzimática ya no se utiliza, realmente es una prueba que es muy difícil de hacer, que puede tener algunos falsos negativos o falsos positivos, entonces realmente se reemplazó con el estudio genético, que es mucho más rápido, es más asequible y es más exacto. También se puede hacer electroencefalograma, donde van a tener algunas características muy puntuales en las ondas cerebrales, pero eso no nos lleva al diagnóstico, pero también lo podemos hacer. Y después de tener ya la confirmación de la enfermedad, pues ya podemos orientar su tratamiento. Las neuroimágenes que siempre se realizan porque es un niño que tiene retardo en el lenguaje, si tiene epilepsia o retardo en el desarrollo, pues es como una indicación. Acá lo que debemos hacer es una resonancia cerebral porque la resonancia cerebral es mucho más específica para mirar el cerebro. Muchas veces dicen, hagamos un TAC. Lo que pasa es que el TAC es muy bueno, pero para mirar el hueso. Así que en el TAC vamos a mirar muy bien lo que es el cráneo, la cara,
pero el cerebro no se va a poder mirar con la especificidad que se necesita, así que siempre tiene que ser una resonancia cerebral. Ya si es con contraste o sin contraste, pues lo define como tal el médico que lo está pidiendo y pues obviamente lo ideal es que el niño se quede quieto, si no, pues toca hacerla bajo sedación. Además, si comparamos la resonancia con el TAC, pues la resonancia no tiene radiación y el TAC sí tiene mucha radiación, así que por eso se elige la resonancia cerebral. Pero las imágenes no son como diagnósticas, o sea, son muy inespecíficas, la pueden tener varios tipos de enfermedades, entonces viendo solo las imágenes no podemos decir que es una CLN2, pero sí podemos ver esa neurodegeneración en la pérdida de la sustancia gris, que ya la vamos a ver, y en el cerebelo. Y como estos son trastornos principalmente de la sustancia gris, es lo que se va a ver o lo que se va a buscar en la resonancia, pero igual también puede haber algunas alteraciones en la sustancia blanca. Entonces, esto es simplemente para ver cómo se podría identificar los hallazgos neurológicos en la CLN. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, acá se ve mucho mejor que los surcos del cerebro son más profundos, o sea, se ve aquí unos espacios más grandes, ¿sí? Y se va perdiendo como el volumen, o sea, todo esto negrito que se ve acá es el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido en el cual flota el cerebro. Entonces, como ven, los espacios se hacen más grandes. Aquí tenemos también un espacio mucho mayor. Esto es lo que es toda la atrofia cortical. Y tenemos pues aquí también son cortes un poco más abajo en el cerebro. También empezamos a ver otras afectaciones a nivel de el cerebelo. Acá se ve mucho mejor el cerebelo, donde aquí también se ven como sus huequitos más grandes, sus folias o los surquitos un poco más profundos. Esto es lo que vamos a ver en una resonancia, pero realmente esto es muy inespecífico porque cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa lo puede causar. Y en cuanto al diagnóstico genético, pues tenemos varias opciones. Si sospechamos un tipo específico de CLN, en este caso CLN2, yo pido el análisis de ese gen, solamente ese, el TTP1. ¿Por qué? Porque pues tengo una certeza de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos en este gen? Hacemos la secuenciación, que es como la lectura del gen para ver que no tenga errores de ortografía, y algo que se llama también un análisis de deleción y duplicación, que es para ver que no tenga ganancias o pérdidas de material genético. En este momento, los laboratorios hacen al tiempo las dos cosas. Entonces, no son dos pruebas separadas, sino una nos agrupa todo. Si sale el daño genético, pues queda confirmada la enfermedad. Si no, pues ya tendríamos que pasar a otros estudios genéticos. Como las CLN son un grupo grande de enfermedades y las epilepsias refractarias de inicio en la infancia también son un grupo grande de enfermedades y las enfermedades neurodegenerativas de la infancia también son un grupo grande de enfermedades, si no tenemos un diagnóstico específico o una sospecha específica, podemos hacer algo que se llama un panel genético. Acá lo que se mira es una gran cantidad de genes que están asociados a lo que está presentando el niño. ¿Sí? En este caso sería a la neurodegeneración y a la epilepsia, incluidos pues los de la CLN. Aquí ya es un estudio más grande, pero entre más grande sea el estudio genético, tenemos más riesgo de encontrar algo que se llama variantes de significado incierto, que no nos permitirían ni confirmar ni descartar el diagnóstico, pero realmente cuando no tenemos una sospecha muy clara, esta es la mejor opción. Si sale positivo, pues queda confirmada la enfermedad. O sea, los genes no mienten. Si sale positivo, tenemos la confirmación de la enfermedad, así las características clínicas no sean las esperadas. Luego queda una prueba que se ha vuelto, digámoslo así, popular en los últimos años, que es el exoma. Acá lo que miramos es básicamente todo el material genético, en este caso lo que funciona del material genético, valga la redundancia, que es lo que se conoce como los exones. O sea, los genes son como compuestos por cajoncitos, ¿no? Un cajoncito se llama exón, otro intrón, exón, extrón, exón. Así es la forma del gen. Entonces, los intrones siempre se considera que no son útiles, o sea, es como algo que protege el gen, pero como tal no produce nada, o sea, no funciona, digámoslo así. Lo que funcionan son los exones. Entonces, este examen lo que nos mira es el exoma, ¿sí? Que son los exones. Y acá sí incluye todo, o sea, no solo las enfermedades neurodegenerativas, no solo las epilepsias, sino nos incluye todo el material genético, así que incluso podríamos hacer diagnóstico de otra enfermedad
que no sea la que estamos buscando. Es una herramienta muy útil, pero hacer en exceso exomas también nos puede llevar a problemas porque entre más grande el estudio genético, pues más riesgo de encontrar estas variantes inciertas que ya les había mencionado. Además, el exoma también tiene sus limitaciones. El exoma no puede encontrar algún tipo de mutaciones o de daños genéticos como grandes pérdidas o grandes ganancias de material genético. Si el daño genético está metido en el intrón, que como les digo, se considera que no sirve, pero eventualmente podría estar ahí, no lo voy a ver con el exoma. O sea, aunque es un examen que se ha vuelto popular y que es muy grande y que es una buena herramienta, realmente tiene su indicación. Y este es el orden que debemos seguir. Primero un gen, después el panel o el exoma. Si vamos a hacer un exoma, lo ideal es hacerlo en trío, mamá, papá y el niño. Con eso se ve qué se está heredando de cada padre y nos permite interpretar muchísimo mejor las variantes genéticas que se encuentran. Todos estos estudios están disponibles en Colombia, todos los laboratorios los hacen en Colombia, o sea, ya no se envían al exterior y en este momento pues están cubiertos por el plan de beneficios en salud, entonces se pueden hacer sin ningún problema. Ya en cuanto al tratamiento, podemos decir que tenemos uno que es para todos los tipos de CLN, que es un manejo más sintomático, o sea, para las convulsiones, vamos a dar los medicamentos antiepilépticos que le funcionen al paciente, pero pues ya sabemos que es una epilepsia refractaria, así que va a tener que recibir muchos medicamentos, incluso eventualmente podría también tener algo de dieta cetogénica. Acá, para la parte de los problemas psiquiátricos que pueden estar presentes en otras CLNs o de los problemas motores, pues podemos dar alguna medicación específica. Algunos niños que pierden la habilidad de comer, de deglutir, de pasar la comida, pues se pueden alimentar a través de un tubo de gastrostomía y pues para mantener siempre la función motora o para tratar de mejorar ese retardo en el desarrollo o esa regresión que se hace, pues se requiere la terapia física y ocupacional, que lo ideal es que sea orientada hacia cada paciente, o sea, que sea algo individualizado, que a veces en nuestro país es difícil de conseguir, pero que sea buscando una mejoría en las necesidades que tiene nuestro paciente. Pero para la CLN2 sí hay un tratamiento específico, que es una terapia de reemplazo enzimático. O sea, aquí se coloca la enzima que no está. O sea, vamos a colocar esa DTP1 que no tenemos o que no produce el paciente, la vamos a colocar. Por eso se llama una terapia de reemplazo enzimático y su nombre es serliponasa alfa. Y esta lo que va a permitir es que retrasa o enlentece la progresión de la enfermedad y hace que los niños puedan continuar con su parte motora durante mucho más tiempo, ¿sí? Pero es el único tipo de lipofuscinosis ceroide que tiene este tipo de tratamiento, ¿sí? Así que no podemos darlo en ningún otro tipo de CLN. También es importante entender que lo que ya hizo la enfermedad se queda, o sea, el daño que ya produjo la enfermedad no lo vamos a poder revertir, pero sí tenemos la posibilidad de mantener al paciente en un mejor estado mientras va avanzando en su vida, ¿no? Y pues es una terapia que también tenemos disponible, esa sí toca colocarla directamente a nivel cerebral, es una infusión que se coloca, pero no por la vena, sino por el cerebro, es bastante seguro, no hay riesgo de infección y si nuestro paciente lo puede utilizar, pues lo ideal es que la reciba. Entonces, si resumimos, las lepofuscinosis ceroides neuronales son enfermedades de depósito lisosomal que tienen como características todas o puntuales las convulsiones, la ceguera o la pérdida de la visión y las dificultades motoras. Y todo es porque se acumula esa lipofuscina ceroide, el diagnóstico va a ser genético y el tratamiento va a ser sintomático, ¿sí? La epilepsia, la parte de alimentación y todas las otras medicaciones que se requiera dependiendo de la enfermedad o va a ser específica como para la CLN2 con la terapia de reemplazo enzimático. Entonces podemos decir algunas conclusiones, que las lipofuscinosis neuronales ceroides, CLN, NLC, o sea, hay diferentes formas de sus siglas dependiendo de si es en inglés o en español, veámoslas como CLN,
Es un grupo de enfermedades lisosomales que se caracteriza por esa neurodegeneración progresiva. Inicialmente se agruparon en las cuatro formas clásicas que ya lo hemos venido hablando: CLN infantil tardía, que es la CLN2, la CLN juvenil y la CLN adulta. En todos los trastornos de CLN se van a acumular estos materiales, pues, de almacenamiento intracelular normales, que es lo que ya mencionamos, una mezcla de lípidos con proteínas y que lo llamamos lipofuscina ceroide. Se han identificado al menos 13 formas genéticas, hay algunos autores que ya describen unas más, y son uno de los trastornos neurodegenerativos más prevalentes en la infancia. Tienen características comunes, que ya lo hemos hablado: la pérdida de la visión, la demencia, trastornos del movimiento, la epilepsia, pero cada tipo tiene una presentación diferente, y lo que más permite hacer la diferencia entre si es un tipo o el otro es la edad de presentación y la progresión del cuadro clínico. Cuando los bebés o los niños presentan un retraso global del desarrollo, regresión del desarrollo, entonces se sugiere hacer la realización temprana de imágenes cerebrales, siempre utilizando resonancia cerebral. Y las pruebas genéticas van a ser la principal vía de diagnóstico de las CLN. Como les digo, existe la actividad enzimática, o sea, se puede medir si la enzima funciona, pero es muy costoso, es muy dispendioso y no es tan disponible como las pruebas genéticas. Por eso es que esa es nuestra forma de diagnóstico. Y para los pacientes que tienen la CLN2, que ya son de 3 años o más, podemos hacer el tratamiento con la serliponasa alfa, que es la terapia de reemplazo enzimático. Entonces, esa es la gran importancia de hacer un diagnóstico temprano. Con eso podemos iniciar tempranamente esta terapia y obviamente la evolución va a ser mucho mejor porque va a retrasarse ese deterioro motor. Y pues eso era lo que les quería contar el día de hoy. Aquí tienen mis datos de contacto por si tienen alguna pregunta. Yo se las resuelvo con mucho gusto. Muchas gracias.